las patitas, me decían, los remarcados. Se remarca así. Sobresalen porque hicimos puntos altos. ¿Se acuerdan que al hacer las patitas hacemos 4 puntos altos? Esos son las pezuñitas. En algunos proyectos los remarco como ahora vamos a hacer, y en algunos los dejo así. Depende de cada uno porque ya tenemos remarcado al elaborar o al tejer. Entonces, como muchas y muchos me han pedido, ahora vamos a hacer, porque yo ya lo tengo todos los 3, menos para enseñarles. Ahora metemos la aguja de donde podamos. Vamos a sacar la aguja. Esta es la primera vuelta, el anillo, segunda y tercera vuelta. Sacamos. Ahora nos avanzamos 2, 4 vueltas. ¿Se acuerdan que hacemos en cada disminución? Hacemos triple disminución y un punto para separar las disminuciones. Vean, ahí. Primera puntada vamos a hacerlo doble para asegurar el hilo que metimos. Ahí. Ahora nos pasamos a la segunda haciendo 1, 2 puntos. Pasamos. Acá está el punto que hacemos para separar las triples disminuciones. Eso nos sirve para separarlos, para asegurar las pezuñitas. Eso lo hice pensando que no va a ser necesario. Vean, este es el punto que también separamos. Ahí. Van a jalar un poquito para que se armen las pezuñitas, para que sobresalga. Vean, esto se levanta y ahí. Esta es la última. Vamos a hacer. Son 4 pezuñitas sobresalidas. Ahí ya tenemos. Y vamos a marcar del último. Luego vamos a sacar acá al centro. Vean qué bonito se arma. Ahora hacemos acá atrás estas manchitas que tienen los perritos. Nos sirve también para asegurar el hilo. Vamos a pasar 3 veces y el último para asegurar. Esto se graban bien, nos sirve para hacer todos los perritos. Ya lo hice en varios proyectos, pero hay preguntas, por eso lo estoy haciendo de nuevo. Ahí ya tenemos terminada la patita. Ya cortamos el hilo y ya están las patitas.